Los grandes cambios históricos tienen su propio ritmo y además no se pueden ver por la inmensa mayoría de la población hasta que no ha pasado suficiente tiempo y eso da una perspectiva para poder contemplar los sucesos que estaban ocurriendo y la dirección a la que se dirigían esos sucesos. Es muy normal que en estos grandes cambios históricos se produzca una serie bueno, de lo que podríamos llamar el efecto milenarista, una especie de mitologías que se desatan, muy antiguas, se renuevan en el lenguaje, pero son las mismas desde hace miles y miles de años, y que tratan de explicar esos grandes acontecimientos, esos sucesos aparentemente inexplicables con el viejo paradigma, eh, utilizando estos mitos y no tratando de averiguar cuáles son los criterios del nuevo paradigma, de esos nuevos tiempos en los que se va a entrar. Por lo tanto, todo se enjuicia, todo se valora y se toman decisiones con relación a un mundo que está dejando de existir para dar paso a otro mundo, a otro tiempo. El tiempo en el que estamos entrando es el ciberlítico. Se termina el neolítico, una gran era de la humanidad, y entramos en el ciberlítico. El ciberlítico tiene una serie de características. La principal o la más inmediata de forma práctica para nosotros es que el desarrollo tecnológico hace inútil tanto las grandes masas de población productoras como las grandes masas de población consumidora. Esto implica que el enorme exceso de población generado por el paradigma económico, cultural, político y social del neolítico, que necesita o está sustentado en una burbuja poblacional, pues estas grandes masas de población ya no son útiles, sino al contrario, suponen un estorbo para el desarrollo de esa nueva sociedad sustentada en los homo máquinas, en la tecnología, los homo máquinas que van a ser nuestros próximos esclavos hasta que algún día, quizá no tan lejano, se liberen de nosotros. Informes desde muy diversos organismos y de muy distintas orientaciones hablan del impacto laboral de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización prácticamente en el corto plazo, de aquí a unos 5 años, 6 años, 10 como mucho. Por tanto, un aspecto fundamental en esta transición entre el neolítico y el ciberlítico es cómo gestionar ese exceso de población y cómo reducirla. Bien, existen dos alternativas. Una alternativa, digamos, mínimamente traumática, limitando la natalidad y permitiendo que la población poco a poco vaya reduciéndose a un ritmo como el que se está produciendo en los países más avanzados de hace ya unos años, en los países más desarrollados, en esos países donde el nivel de vida, la calidad de vida es muy superior al resto de países. La otra alternativa, obviamente, es llevar a cabo esta reducción de la población de una forma traumática y urgente y rápida. No esperando que la población vaya poco a poco de forma natural, adecuándose, sino que forzar esta adecuación hasta los límites, a unos límites determinados que, según distintos criterios de las distintas fuentes, pues oscilan entre los 500 y los 1.500 millones de habitantes de una manera, si no drástica, sí a lo que podría llamar un medio plazo. Medio plazo estamos hablando de 20-30 años. Esta acción urgente y traumática es la que parece que al menos en el mundo occidental han tomado las clases dirigentes de una forma prácticamente unánime, escalofriantemente unánime, sospechosamente unánime, tan unánime que puede apuntar a que hay otros motivos o otras fuerzas o otros datos que están impulsando esta unanimidad. Porque en caso contrario, lo normal es que estos acontecimientos se vayan produciendo a su propio ritmo, como hemos dicho antes, y por lo tanto que sea el propio desarrollo y la implantación de esta tecnología en el mundo laboral el que vaya marcando la pauta y exigiendo esa limitación de población, una limitación de población en la que los distintos dirigentes del mundo político, económico, religioso, social, cultural, pues van tomando conciencia y se van
haciendo cargo de la misma, de esa reducción de población, aceptándola, pero no de una forma tan urgente y tan unánime. Estamos en esta opción, al menos en el mundo occidental, clarísimamente, y tan clarísimamente que lo que sucede es que no se ve. ¿Por qué? Pues no se ve porque se han generado unas expectativas de distracción. Las expectativas de distracción son los anuncios, los avisos. El principal de ellos es la Agenda 2030. Se marca el año 2030 con una especie de señuelo y todo el mundo mira al 2030 y todo el mundo mira a esos anuncios concretos de medidas y de medios concretos que se van a ir tomando finalmente para reducir esta población. Porque al final es el punto común de todas las actuaciones políticas, sociales, económicas, culturales, sociológicas que se están produciendo, al menos en el mundo occidental. Ese escenario que nos proponen para como señuelo, para que miremos en el futuro inmediato, el medio futuro, en realidad se está produciendo ya, en el presente. Cuando la disidencia avisa de todas las cosas terroríficas en un tono casi apocalíptico que van a ocurrir, sirven también como punto de distracción para que de alguna manera no nos demos cuenta de cuál es nuestro presente ya actual, de dónde nos encontramos ahora mismo. Si aceptamos que se ha tomado como alternativa más razonable, por las razones que sean, esta reducción de población de forma traumática y urgente, quiere decir que estamos ya inmersos en un genocidio. Estamos ya ahora mismo, no dentro de 6 meses, ni un año, ni en el 2025, ni en el 2030, inmersos en un proceso que es un genocidio eugenésico. Un genocidio, mejor dicho, selectivo. Obviamente, bajo los criterios de la necesidad de ese nuevo mundo del ciberlítico y de esta reducción de población en términos primeramente de productores y consumidores. Pero tenemos que hacer mención a dos grandes bloques de población porque es sobre ellos sobre los que se está incidiendo con mayor virulencia. Veremos, en África algunos países han prohibido que en la publicidad salgan modelos que no sean de raza negra. Sin embargo, en el mundo blanco han prohibido que solo salgan modelos de raza blanca y los mestizajes son siempre, en la inmensa mayoría de los casos, de un varón negro y una mujer blanca. Bueno, esto está marcando una población diana, en este caso ya racial, con lo cual este genocidio selectivo adquiere los tintes de un genocidio racial. El otro bloque de población es Europa, los europeos. La mayor destrucción económica y derechos y libertades del mundo se está produciendo ahora mismo en Europa, con la excepción de Rusia y Bielorrusia. Es decir, Europa está siendo la gran víctima de todo este proceso porque la pérdida de capacidad adquisitiva, la pérdida económica, la aplicación de una serie de sustancias, incluso la incidencia de la anterior pandemia, el bloqueo de la economía y por lo tanto esa destrucción económica, cuyo objetivo fundamental era la generación de una inmensa deuda con la que poder controlar a las naciones y poder aplicar sobre ellas este genocidio selectivo, racial y eugenésico sin que sus dirigentes pudieran, incluso aquellos que están verdaderamente y honestamente dispuestos a luchar contra este genocidio, pues sin que ellos pudieran hacer nada porque la alternativa era la destrucción vía deuda de esos países. Estos dos grupos, estos dos grandes sectores de población son el inicio, el principio donde de forma más virulenta ahora inicio se está aplicando este genocidio. Pero es obvio que si este genocidio obedece, como todo indica, a la necesidad de reducir la población de cara a una nueva era de la humanidad, este genocidio se va a ampliar posteriormente al resto de las poblaciones de nuestro mundo.
Sobre estas poblaciones dianas se aplican diferentes métodos y medios para reducir esta población. El primero de ellos es el empobrecimiento. El empobrecimiento que, como he dicho, se está produciendo de forma mucho más importante, mucho más drástica, casi vertiginosa en el mundo occidental, especialmente en Europa. Con un objetivo final, o con un objetivo o con un hito, que es la abolición de la propiedad privada. Que la propiedad desaparezca y se establezca una serie de condiciones que son netamente condiciones de esclavitud. Esto se va a llevar a cabo con los CBDCs, es decir, las monedas digitales de banca central, mediante las cuales directamente el dinero desaparece y lo que se queda a cambio de eso es una especie de cartillas de racionamiento, se llama monederos digitales, una especie de cartillas de racionamiento en las que a esta nueva población esclavizada, a la que se ha desprovisto su propiedad privada y de la posesión de su propiedad privada y por lo tanto de el poder decidir sobre esa propiedad privada, su dinero, como a ellos les parezca bien, pues bien, estas monedas digitales de banca central lo que constituyen es esa cartilla de racionamiento por la que se va a restringir las condiciones de vida y por lo tanto finalmente, como luego veremos, las condiciones de salud, tanto física como psicológica, de estas poblaciones. Es decir, se va a restringir con esto la movilidad, se va a crear una fijación en el territorio exactamente igual que en la época feudal. Por cierto, la época feudal es el modelo exacto el que se va a aplicar esta era de transición del viejo mundo neolítico al nuevo mundo ciolítico. Es el mundo feudal, aplicado con una exactitud espeluznante. La analogía no puede ser en todos los términos más exacta. Un pensamiento único, la imposición de un pensamiento único, de una doctrina, de un credo, la fijación de la inmensa masa de la población al territorio, en su caso en la época feudal eran los campesinos fijados a la tierra, no podían abandonar en su inmensa mayoría, excepto casos muy excepcionales, no podían abandonar la tierra sin permiso del señor feudal y luego, por supuesto, no tenían propiedad sobre nada, la tierra del señor, las casas eran del señor. Tenían que entregar casi la mitad en muchos casos de su trabajo, del fruto de su trabajo a los señores feudales. Todo está sucediendo ya en Europa. Entregamos la mitad del fruto de nuestro trabajo y nuestro patrimonio y nuestra fortuna a los nuevos señores feudales, que son los políticos. Porque es que esto está sucediendo ya y es lo más importante que tenemos que tener en claro, que esto no se va a producir ahí dentro de unos años, dentro de unos meses, no está sucediendo ya. Permiso para todo por parte de los señores feudales. Permiso para casarse, permiso para con quién tienes que casar, el control de la opinión, de lo que opinas, de lo que no opinas. Igual que en la época feudal, no todo el mundo tenía a su disposición la posibilidad de leer y aprender y recibir información por su propia cuenta y luego tomar y crear sus propias opiniones, pues esto se va a hacer exactamente igual y se está implementando exactamente igual a través de la censura, las grandes redes, los medios de comunicación por supuesto están, pero las grandes redes sociales y en Internet. Otro método que se está llevando a cabo, otro medio, es la subalimentación, la malnutrición. Y en esto tiene especial importancia, no ya los anuncios que están diciendo de que no vamos a poder comer carne, pescado, etcétera, etcétera, sino un hecho que en Europa, en el mundo occidental y especialmente en Europa, pero en el resto del mundo occidental también, se está produciendo de una manera dramática. Y es que la inflación ha incrementado el precio de los alimentos entre un 20 y más de un 40%. Quiere decir que hay muchas personas ya, especialmente ese primer grupo diana al que va dirigido este genocidio, que son los pobres, que no van a poder alimentarse de una forma idónea, no van a tener acceso a las proteínas, a las grasas de origen animal, al pescado, la carne. Ya no tienen esta facilidad y por tanto están subalimentados, comen poco y además comen mal. Otro medio ya comprobado y ya del que se ha llevado a cabo, no un ensayo, sino que ya se ha llevado a cabo una primera fase de estos medios, son las enfermedades de diseño y las terapias génicas.
El virus, hay que recordar esto, el virus del VIH se utilizó como en los ensayos clínicos y de laboratorio como transporte para insertar genes en los animales de laboratorio. El objetivo final es, una vez implantada la situación de esclavitud, por parte mediante los CBDCs, propagar enfermedades y aplicar sustancias que impliquen como efectos secundarios esta inmunodeficiencia adquirida a través de esas enfermedades y de las sustancias que teóricamente luchan contra esas enfermedades, y además de esa inmunodeficiencia, algo muy importante, la infertilidad. Otro método es la toxicidad, tanto la toxicidad alimentaria como la respiratoria, como la electromagnética y radiactiva. Eh, Sobre esto tenemos que advertir que es bastante probable que se lleven a cabo en las guerras regionales que se están promocionando, especialmente en este grupo de población seleccionado como para iniciar el genocidio, que es Europa, que es donde se están promocionando todas estas guerras, el que se lleve a cabo el uso de armas nucleares tácticas y de bombas sucias. Otro método para debilitar a la población y diezmarla mediante este genocidio selectivo, lo que podríamos llamar las alteraciones psicosociales. Estas alteraciones psicosociales consisten bueno, en general, estrés, depresión y todo eso inducido en la población a través de precisamente la pobreza que se va atendiendo, las expectativas catastróficas, el desempleo entre la gente joven, la seguridad ciudadana, la inmigración tercermundista, misógina, homófoba. Todo esto crea un ambiente social, un ambiente psicológico en las personas más sensibles que les lleva a estas alteraciones que tienen incidencia, una enorme incidencia en el sistema inmunitario, en la debilidad del sistema inmunitario. Otro método es el que podríamos llamar los procesos de tercermundialización, es decir, llevar en su conjunto a sociedades avanzadas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también cultural, de libertades, derechos, de actitudes sociales, llevarla a una situación de atraso, de tercer mundo, en todos los sentidos y en la peor connotación que este término posee. Y esto se hace conjuntamente con el empobrecimiento, las políticas liberticidas, lógicamente, y especialmente la inmigración masiva, especialmente en donde, pues en este primer conejillo de India, en esta primera víctima que es Europa, la población blanca en general, pero específicamente Europa, que es donde se está produciendo la mayor inmigración masiva de personas que profesan una ideología que es radicalmente totalitaria, y misógina, homófoba, es decir, que va directamente al corazón de lo que era Europa, de lo que era el mundo desarrollado occidental, que era los sistemas de libertad y de igualdad ante la ley. Bien, podemos hablar de que un objetivo común de absolutamente todos estos medios y métodos para reducir esa población, y para reducir esa población por fases, primero en estas poblaciones dianas, de las que hemos hablado antes, es el debilitamiento del sistema inmunitario. El debilitamiento del sistema inmunitario es básico para poder llevar a cabo esta reducción de población de forma incluso muy traumática, muy brusca, pero sin que pueda generar reacción defensiva por parte de la población, porque al fin y al cabo se trata de muertes por enfermedades, bueno, la gente muere y no sabe por qué muere, mueren muchos más de repente, enfermedades que antes no causaban tanta mortalidad ahora la causan, es decir, todo esto se puede esconder, pero sin necesidad de esconderlo, es muy difícil que la población reaccione tanto como reaccionaría ante una agresión directa por parte de estos dirigentes o de una nación extranjera o de unas capas de población sobre otras. Esto no se produciría porque simplemente son muertes por enfermedad, muertes naturales, podríamos decir ahí. Sí, habría una serie de sospechas, se generaría sospechas en determinadas capas de población disidente, pero esta población disidente cada vez más aislada, encerrada en sí misma, incluso autoexcluida ella misma de la sociedad, de la red de comunicación,
La destrucción del sistema inmunitario y la destrucción del sistema psicológico, del sistema psicosocial, de la psique de las personas, de la confianza, de las ganas de vivir, de la capacidad para reaccionar, para defenderse, para unirse. Todo esto es fundamental y por lo tanto, al mismo tiempo que se está causando ya este daño al sistema inmunitario desde diversas fórmulas, desde una subalimentación, una malnutrición, hasta estas nuevas pandemias, también desde el punto de vista psicológico. Destruir la confianza de las personas en sí mismas, en su capacidad para poder llevar a cabo cambios de forma individual y colectivos que les permitan salir de estas situaciones en las que nos estamos viendo ya envueltos. Por ejemplo, el poder manipular la opinión pública y el convencimiento de personas, por otra parte, muy críticas y muy inteligentes, para que no perciban algo fundamental que es la esencia de este vídeo, que es la esencia de lo que quiero transmitir en este vídeo. Y es que todo esto, todo este genocidio, todo esto que se está apuntalando, se está diciendo que se va a llevar a cabo dentro de unos meses, el tratado sobre pandemia, de la OMS, las guerras, todo esto, la cartilla esta de razonamiento, el pasaporte de pureza de sangre, para que uno está vacunado de todo y tu sangre es pura y no puede contagiar a nadie. Todo esto que se está anunciando y que se irá implantando, lógicamente, pero es que todo esto ya está sucediendo. Todo esto de alguna manera está sucediendo. Y además hay un factor fundamental que es el empobrecimiento. El empobrecimiento del mundo occidental, del mundo más rico, hasta el más rico, y especialmente de Europa, que es la gran sacrificada para que otras grandes zonas del mundo, el mundo oriental y el mundo dominante en el mundo occidental, capitaneado por Estados Unidos, pues puedan aplazar este proceso o incluso se puede llegar a la tentación de estos dirigentes de estas zonas del planeta de pensar que van a poder evitar o que van a poder minimizar esta reducción de población en sus propias poblaciones. Es el empobrecimiento, un empobrecimiento brutal, iniciado durante la pandemia para generar un nivel de deuda asfixiante por el que han comprado no solamente a las naciones, sino a las personas y de ahora y al avatar futuro de cada uno de nosotros, que está ya esclavizado mediante esta deuda. Es decir, hemos esclavizado a nosotros mismos en el futuro, o lo han esclavizado nosotros mismos en el futuro. El empobrecimiento y viene aplicado fundamentalmente por la inflación. La inflación es la gran estafa, es el resultante de la gran estafa en la que se basa el sistema económico neolítico, que como ha llegado a dar en sus últimos extractores, pues esta inflación al final lo que pone en manifiesto es que estamos en un enorme fraude tipo Ponzi, en una enorme estafa piramidal. Esto es lo que indica la inflación. Esto es la inflación, que es robarnos al final a todos con el engaño de un papel moneda que es simplemente eso, papel, que no es nada. Y por lo tanto, como es nada y nosotros hemos trabajado para invertir en ese papel, todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra buena fortuna, la hemos invertido en ese papel con el que ahora nos roban las clases dirigentes. La inflación, de ser cierta, en el caso de alimentos, es de un 40%. Bueno, desde la pandemia, en el resto, el IPC de la zona europea, pues estaremos al límite de un 30% como mínimo, en el mejor de los casos. Esto significa que somos un 30% más pobres y que esto no se va a detener aquí. Pero ya somos un 30% más pobres. El genocidio eugenésico está ya funcionando. Quizá la sobremortalidad que se está produciendo y que de alguna manera está escondida ahí por todos los medios de comunicación, las redes sociales, por los propios gobiernos, por las propias agencias internacionales que velan por la salud, pues esta sobremortalidad ahora mismo siendo alarmante y siendo importante es
por ahora simplemente una anécdota. Mejor dicho, no una anécdota, una señal. Un indicio de eso es algo mucho más importante que no es simplemente un error, un fallo, una mala suerte, una conspiración de grandes empresas farmacéuticas o de grandes fondos de inversión o de grandes élites satánicas. No, no, simplemente es el indicio de que estamos ya en un genocidio selectivo. Si tuviera que hacer un resumen de lo que está sucediendo ahora mismo, no de lo que va a suceder dentro de un año, porque va a seguir sucediendo dentro de unos meses, dentro de un año, de forma más amplia, más intensa, más impactante, más dramática, pues si tuviera que hacer un resumen sería con tres palabras que son clave que no debemos de olvidar. Abandonemos ya toda esa historia milenarista de élites satánicas, etcétera, 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 y toda esa mitología de cómic, porque eso lo único que hace es distraernos de la realidad que ya en sí mismo empieza a ser tenebrosa. Esas tres palabras son deuda, inflación y genocidio. A eso se reduce todo. Toda la política se está implementando bajo la justificación de cambios climáticos o de cualquier otra excusa, la multiculturalidad, todo está reducido a estas tres causas: deuda, inflación y genocidio. Y esto está sucediendo ya. Si nos damos cuenta, nos fijamos, la deuda, la inflación y el genocidio están ocurriendo ya. No dentro de 3 meses, ni 6 meses, ni 6 años. Basta repensar todo el acontecimiento en estos términos de genocidio, deuda e inflación, recordar cuáles son esas poblaciones dianas sobre las que se está aplicando, preferentemente, que son las primeras que se quiere eliminar, y los métodos que se están utilizando para eliminarlos. Basta contemplar eso para poder entender perfectamente los acontecimientos grandes y pequeños que se producen en la política, en la economía, en la cultura incluso. Estamos ante un genocidio encubierto. Esa es la gran noticia. Esa es la única noticia. Esa es la noticia que debe de dar explicación a todos los acontecimientos en los que nos vemos inmersos en esta vorágine de cambio histórico tremendo en el que estamos viviendo en vivo y en directo. Un genocidio encubierto. ¿Y un genocidio encubierto por qué? Pues un genocidio encubierto por esas noticias, por esos avisos, por esos anuncios de lo que se va a hacer, y también en gran parte de forma inconsciente por nosotros mismos, por estas minorías disidentes que estamos desviando la atención hacia donde nos marcan que debemos desviarla, hacia estas noticias cebo, hacia estos plazos y fechas cebo, que son trampas en sí mismas. Estamos ya, hoy, en un genocidio encubierto. Esta es la realidad. Y estamos en un genocidio encubierto que se está aplicando preferentemente a esas poblaciones dianas de las que hemos hablado. Los pobres, que son los que van a sufrir todas las consecuencias de esta política de restricción de pobreza. Las personas mayores, los enfermos crónicos, aquellos colectivos más vulnerables de verdad. ¿De dónde? Pues especialmente y por ahora, pero no se va a quedar aquí, del mundo blanco, especialmente el mundo blanco, y especialmente dentro del mundo blanco de Europa, de la Europa occidental. De la Europa occidental y de la Europa del Este, excluyendo a Rusia y a Bielorrusia. Esta es la clave de nuestros tiempos. Esta es la clave de lo que está sucediendo y todo lo demás son distracciones. Estamos viviendo un genocidio encubierto.